La editorial Escuela El Perro y la Rana te invita a leer al mismo son. La ceremonia actual es como de una nueva religión. Cuando uno va a la iglesia, le dicen, no, es que Dios está por ahí, pero ¿dónde? Yo de niñito siempre me decía, pero ¿dónde? No, Él está ahí. ¿Pero dónde? Allá, no, por todos lados. Bueno, pero yo no lo veo. Yo lo que veo es una pila de santos de yeso, unas cosas así. Aquí es al revés porque se dice que hay un libro, el libro no está, pero está de una forma casi más efectiva que si no estuviera, porque vivimos en un mundo de ficciones, en un mundo de cosas que están pero no están, o de cosas que no están pero están. Es decir, hay que manejarnos en ese nuevo mundo. Ya en un librito mío de los años 70, se me cayó la cédula, yo meto un mundo ficticio maravilloso, que hay una persona de repente despierta y se encuentra que está como en una colmena espantosa llena de alvéolos mugrientos, y que hay un tipo que lo derriba con un látigo neurónico y le vuelve a ajustar, porque era que se le había echado a perder la máquina de sueños compensatorio. Eso lo ha desarrollado después una cantidad de películas, etcétera, pero estaba en la posibilidad. Y para que ustedes vean que no sé, son cuentos, fíjense las siguientes experiencias reales, pero yo no sé de verdad si son reales o son virtuales. Presentación de una tesis en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, ante el Real y Pontificio. Bueno, unas chicas todas con traje de riguroso negro y unos tacones de este tamaño, fuertemente maquilladas, dan paso al sitio de la sala, donde hay además unas banderolas como esta. Es decir, pues es un acto académico, pero eso no quita la cuestión del despliegue. Y entonces, para colmo, hay unas tazas con el nombre de la tesis, las tesistas, y unos bolígrafos y una serie de cosas de esas, y además después va a haber un brindis. Desde luego, aquello parecía una presentación en pasarela de una nueva línea de maquillaje, una cuestión así. Ahora, claro, yo me imagino las pobres profesoras que estaban de jurado, cómo iban a atreverse a raspar a aquella tesista, ¿no? Eso era demasiado, era una tesista espectacular, por así decirlo, y en efecto la aprobaron a pesar de lo extraño de la situación y de que ellas no sabían que están aprobando. ¿Qué estaban aprobando? Las chicas de relaciones públicas, que estaban verdaderamente espectaculares. Los tacones de este tamaño que tenían, las tazas, los bolígrafos con el nombre, la presentación con gallardete, o lo que decía la tesis, de lo cual nadie se acuerda. Yo, por ejemplo, en este momento no me acuerdo del título de la tesis, pero quedé fascinado por aquella cuestión. Número 2, para que vean que no es cuestión, una golondrina sí hace verano, pero cuando son dos, bueno, ya es un calor. Número 2, presentación de una tesis en la Escuela de Comunicación Social, pero en hecho fabuloso, que el tesista está en Miami. Él no se ha dignado a venir a su desarrollo a presentar su tesis, entonces la va a presentar por Skype. Entonces el jurado reunido así, para ver a un caballero que le está hablando por Skype. Se supone que una tesis es un acto solemne, y además es un examen, el cual se va a decidir. Ahora, ¿quién ha visto que un examen tú lo puedes hacer con un tipo que está como a 6.500 kilómetros de distancia, a lo mejor asesorado por otra cantidad de tipos, con un gusanito aquí en la oreja, un caracolcito que le va a dictar las respuestas, o con un teleprompter delante? Pero lo cierto es que nadie puso la menor objeción. Claro, yo me pregunto si un tesista le hubiera dicho, mire, yo quiero presentar mi tesis en teleprompter, no en teleprompter, en Skype, desde La Habana, si se lo iban a admitir, o desde La Paz, Bolivia, quiero presentar mi tesis, no. Pero en Miami o en Orlando, Florida, desde luego, todo eso es posible. Pero eso plantea una serie de preguntas. Bueno, ¿es posible de verdad que los actos académicos sean así? Yo diría que sí, pero entonces, ¿por qué no dar las clases en Skype? Por ejemplo, Bryce Echenique, en una de las novelas sobre este personaje de Martín Romaña,
Resulta Martín Romaña después la terrible repre causada por Octavia de Cádiz o por quién sabe qué. Las depres son causadas por quien sea, pues, pero la depre tiene como nombre propio. Eso es como los ciclones, ¿no? No puede contar la depre Isabela, la depre Marlene, la depre Octavia de Cádiz. Entonces el tipo agarraba y se iba a dar clase en una de las universidades periféricas, esa cerca de París, no recuerdo cuál era, y demás. Entonces agarraba y llegaba, y como estaba deprimido, ponía un grabador a dictar la misma conferencia que él había dictado hace la misma clase de todos los años, pero simplemente ya el cassette para que los muchachos tomaran los apuntes. Ahora, no contan la novela, que era lo lógico, que cada estudiante se hubiera llevado a su vez una grabadora y que al prenderla de él, hubieran empezado a grabarle la clase que él llevaba grabada. Esto apunta hacia una cosa como muy alarmante. Las universidades son la institución más retrógrada de la Tierra. Se inventó la imprenta y la Iglesia Católica, que vaya que era, es y será retrógrada, se reformó. La mitad de la confesión cristiana agarró y se pronunció por la idea: si con la imprenta yo puedo tener el libro en mi casa y puedo consultarlo yo mismo, ¿por qué tengo que ir a un local sacralizado a que un idiota me diga, mire, lo que dice en la Biblia es tal y tal cosa? Cuando yo era niño, de verdad yo oía que los creyentes no debían leer la Biblia seriamente, pero si esa es la palabra de Dios, bueno, pues es que Dios dice muchas groserías. Y entonces había esa cuestión. Ahora, preguntémonos si la Iglesia Católica se reformó. ¿Es posible reformar las universidades? Porque eso que se hace es como un rito de misa. Se va diariamente a un local sagrado. En nuestro caso, afortunadamente, es la arquitectura sacra de Carlos Raúl Villanueva, que es una maravilla. Eso lo impacta a uno. ¿A qué? A que nos repitan un profesor una cosa, ya se la sabe de memoria como una grabadora, para que los alumnos tomen apuntes como en un taller medieval de monjes copistas. ¿Cómo se reproducían los libros antes de Gutenberg? Bueno, llegaba un señor y empezaba a leer en voz alta y lentamente el texto del libro, y un conjunto de escribientes tomaban el dictado y así fabricaban los libros. No es eso lo que se hace en todos nuestros liceos, todas nuestras universidades, cotidianamente, un ritual de hacer manualmente lo que Gutenberg hace medio milenio con las máquinas multiplicadoras del alfabeto, y lo que hoy se hace actualmente con las computadoras a velocidades extraordinarias. Para mí, una universidad debe ser un sitio donde se aprende a aprender. Todo lo que uno aprende en una carrera universitaria, cuando uno se gradúa, ya está posdatado. Todo eso cambió todo, hasta en la crítica de arte, en la estética del arte. Ya tú entraste aprendiendo que Roland Barthes, eso, no, hombre, ya. Cuando terminaste la carrera resulta que todo eso era embuste. Pero deberías aprender a aprender. En una universidad lo que deberían es darte el programa de la materia con una bibliografía para que tú estudies. Y el profesor lo que debería servir es para consultar y esclarecer las dudas. Pero aquella humillación de estar repitiendo caletres para que hagan pequeños libritos, los cuales sacan después las chuletas para el examen, y que esa repetición estúpida de trabajos manuales sea llamado academia, es una cuestión escalofriante. Este conjunto de preguntas seguramente estaban atormentando al estudiantado de todos lados. Voy a hablar de Francia porque el libro es de Guy Debord, que es sobre Francia, etcétera, pero aquí estábamos los estudiantes un poco intranquilos. Muchos cogieron el monte para pelear con metralletas contra la injusticia, otros quemaban radiopatrullas en las calles, etcétera, pero eso no sucedía porque los estudiantes latinoamericanos no somos noticias, salvo cuando es contra un gobierno progresista. Entonces, si ocupamos las planas mundiales, no, pero todo eso que están haciendo
los estudiantes latinoamericanos y sobre todo los cubanos no existía. Sin embargo, un hecho decisivo, la revolución cubana prueba a partir del 1 de enero de 1959 que muérete, todavía son posibles las revoluciones. Fíjense que el siglo había empezado con una ráfaga revolucionaria, vinieron los mexicanos y entran a Homero Macho en México, y después los bolcheviques agarran y toman el Palacio de Invierno y toman todo. Es decir, empezó una ráfaga de revoluciones que se calmó con la gran crisis del 28, el fascismo y todo eso, que fue una contrarrevolución. Entonces, sin embargo, en América Latina se volvió a encender la antorcha revolucionaria con la revolución cubana, con la revolución, el intento de revolución de la guerrilla en Colombia, en otros países latinoamericanos. Eso finalmente les llegó a los europeos. Y entonces decidieron, bueno, ¿cómo nos rebelamos contra el sistema pero sin tener que agarrar una metralleta? Porque a lo mejor eso da una patada y además le pueden contestar un balazo. Y entonces eso derivó en lo que llamaban la internacional situacionista. Fue una guerra de ideas, cosa muy legítima porque Martí dice que trincheras de ideas valen más que trincheras de tierra. Y allí apareció entonces un movimiento con el cual tuvo que ver Guy Debord hacia el año 1966-67, que era la llamada internacional situacionista. ¿Qué era el situacionismo? Una cosa extraña de oposición, pero valiéndose de contradicciones, de actos al estilo de las paradojas Zen. Había grafitos, toda esa serie de grafitos como prohibido prohibir, otro el que hace una revolución a medias se entierra, etcétera, etcétera, que iban caldeando el ambiente. Había aparecido un panfleto sobre la miseria moral de los estudiantes en Francia, ¿no? Y en Europa en general. De verdad que el estudiantado siempre ha sido una cosa sometida a una miseria terrible, pues se supone que son intelectuales, pero intelectuales que no tienen cabida en el mundo. Las novias siempre andan detrás de tipos colocados, ahí andan en un carrazo enorme. El buen estudiante en realidad no tiene ni carro, ni casa, porque vive en una residencia y en una litera. Es una situación cochambrosa. Y eso terminó en que los estudiantes perdieron la paciencia. ¿Por qué es importante señalar que este libro de Guy Debord aparece su primera edición en 1967? Hay que tener atención a los libros que aparecen. En 1968, casi a un año más o menos de la aparición, viene ese evento que se llamó el Mayo francés. Los estudiantes franceses tomaron las calles y empezaron a protestar. Hubo una represión violentísima, tan violenta que hubo nada más 3 muertos. Un pobre policía que se cayó bajo un caballo y se asfixió. 2, el régimen de De Gaulle, que en virtud de eso convocó un plebiscito y lo perdió, se tuvo que retirar, no por la guerra. Y 3, la izquierda francesa. Porque la izquierda francesa, ante aquella arremetida casi espontánea del estudiantado, se puso a vacilar que si sí, que si no. Que yo te digo, como vuelvo a citar esa canción de uno de los cantantes más odiados en la escuela de letras, que si me dices que no es como si me dijera así, etcétera. Y en esa cantidad, ustedes lo saben, no les dé pena contarlo. Y en toda esa serie de cosas se quedó la izquierda francesa como la guayabera. Afuera no aprovechó esa insurrección, no aprovechó la caída de Gaulle, y entonces se confirmó el acerto de que quien hace una revolución a medias se entierra, que las voces anónimas habían pintado en las paredes de París. Bueno, y justamente por eso, de esa revolución que tuvo por algún momento, casi fueron latinoamericanos los franceses, fue un logro extraordinario, mientras nuestra intelectualidad está tratando inútilmente de parecerse a los franceses, que es una cosa horripilante. Los franceses, por lo menos su momento de gloria fue porque se parecieron en un momento a los estudiantes latinoamericanos. Entonces todavía se está hablando y escribiendo de eso. Inútilmente, porque después de ahí salió la generación más reaccionaria
revolucionaria de que ha tenido noticias la historia universal y la de otros planetas paralelos. Yo escribí un artículo que decía el nuevo Mayo francés, que era que unos 20 años más tarde salían de nuevo los estudiantes y todo eso que van a protestar, y entonces protestaban diciendo bien, queremos champaña de Javier Clicode, etc. No queremos democracia, pas de democracia. Y entonces interdit de permitir, es decir, prohibido permitir, en lugar de prohibido prohibir, prohibido permitir. Yo imagino que esa piletita con sus trajes de corte así pré-a-porter por las calles de París, voceando esas consignas a través de Twitter y de celulares y todo eso. Esta es una fotografía de una de las locuras que presentó Hollywood, que eran las películas en relieve. El cine se estaba acabando porque la televisión se podía ver en la casa, entonces no sabían qué inventar, inventaron pantallas panorámicas y que solo eran un problema porque la estupidez de la película la amplificaban, entonces la película se veía más estúpida en pantalla panorámica. Y entonces inventaron también el cine en 3 dimensiones, que era todavía pésimo, más pésimo si cabe la posibilidad, porque toda la estupidez se veía no en 3, sino en 4 dimensiones, en 5. Entonces todo el mundo se ponía esos anteojos para ver un falso relieve que no existía, ver en la pantalla, darse una ilusión de que esa pantalla era realidad, porque se veía en 3 dimensiones, cuando esos tipos quitándose esos espejuelos podían salir a la calle y lo veían todo en 3 dimensiones. ¿Para qué iban allí? Y pagaban tan caro por aquella cosa cuando era para hacer lo mismo que ya podían hacer espontáneamente en la calle. Y entonces, en efecto, Guy Debord no solo en alguna forma con su libro profetiza el Mayo francés y profetiza la caída de ese movimiento revolucionario que se quedó nada más en los espectáculos, ¿no? Yo escribí también un libro sobre eso, el imperio contracultural, de cómo esa magnífica protesta cultural y simbólica de los años 60 fue ahogada por los mismos mecanismos del capitalismo y de la manipulación cultural. Entonces, bueno, Debord profetizó todo esto y vio que había un camino casi muy difícil de derrotar hacia convertir la vida en un espectáculo, en una representación. Y eso implicaba una cosa en el propio ser, que es la siguiente. Él decía, bueno, cuando se cambia el tener por el ser, entonces ya hay una especie de expropiación también de la individualidad. Porque cuando yo soy nada más las cosas que tengo, que poseo en mi inventario, bueno, pero ¿qué soy? Yo escribí una vez también en esos tiempos del preclásico un cuento que se llamaba Ser. Y era nada más una lista de compras. El lactógeno, el chupón, el Pablo, los escartines, no sé qué cosa, la leche clean. Y entonces iba pasando por el juego de pesas Wader, los polvones sultán, los calzoncillos Yoki, etcétera. Entonces seguía con la pluma Parker, el whisky Buchanan, no sé qué cosa, hasta que iba poco a poco haciéndose más lento. Entonces las placas radiográficas Pebusnol, el bisturí Sandoz, la mesa operatoria Pebusnol, la lápida marmolería Roversi. Es decir, era la biografía de una persona nada más por los objetos que había consumido. Yo no sé si alguna gente interpretó que eso era una biografía, porque podía ser una lista de compras también, ¿no? Pero se produce entonces en la sociedad capitalista, como efecto de la representación y del espectáculo, la idea de que la existencia es tener, y hay que tener todos esos objetos para ser. Y entonces no hay ser sin esa cantidad de objetos, pero además de eso se va produciendo entonces una especie de penetración, de infección, de contagio, en el sentido de que toda la vida es un espectáculo, porque ni siquiera se posee toda esa cantidad de objetos por el legítimo egoísmo de tener una cantidad de cosas y ya está, sino para exhibírselos a los demás, para señalar que se está inscrito en un modo de vida, en un
estilo de vida, como diría Naomi Klein. Y entonces no es que yo de verdad tenga ganas de tener un camionetón de tal tipo o una cuestión, no, no, no. Es que la gente tiene que ver que yo voy en ese camionetongo, etcétera, porque y que yo lo tengo. Es decir, soy un tipo que tiene el camionetongo y no que el camionetongo me tiene a mí, que es lo más probable, ¿no? Eso es un enredo tremendo y poco a poco eso va penetrando el mundo y convirtiendo a las masas primero en espectadores pasivos. Sencillamente se ve el espectáculo. Los protagonistas del espectáculo son las clases dominantes, los multimillonarios que andan siempre con unas tablets impresionantes, las cuales entonces son un espectáculo porque en buena parte son de silicona. Hay un relato por ahí también muy cruel que se llama El extraño caso del alérgico a la silicona. Imagínense ustedes eso en el mundo contemporáneo. Y entonces este tipo de operación va convirtiendo todo en una falsedad que relega a la mayor parte de la humanidad al papel pasivo de meramente admirar y tratar de imitar a los ídolos que son las estrellas de la representación. Los multimillonarios, los políticos, los artistas de moda, los presentadores. Ahora hay una cosa que es extraordinaria como culminación de esa civilización de la falsedad, que es alguien que no es nada, pero que él presenta. Resulta que el tipo no es ni una belleza, ni es un modelo, pero él presenta a las modelos. Él no es político, pero él presenta a los políticos. Él no es financiero, pero él presenta a los financieros. Entonces esa especie de cuestión adjetiva sirve en sí mismo. Esa nada es un todo que constituye la celebridad, porque los políticos pasan, los financieros se arruinan, pero el presentador sigue presentando lo que sea, él mientras presente es una celebridad y es importante y tiene el poder, un poder que no es nada. Recuerden ustedes, por si todavía yo veo las caras dudosas que hay por allí, como el golpe del 11 de abril fue un golpe mediático. Simplemente estaba hablando el presidente electo de la República y de repente le cortaron la pantalla, igualito que el Joker en Batman. Siempre me gusta poner ese ejemplo. Están las autoridades de Ciudad Gótica hablando de tal cosa y de repente le cortan la pantalla para ser Joker. Y le dice, eso son tonterías, estas autoridades nos mandan, y después corta completa la pantalla y queda el dueño de la comunicación. Dice Curcio Malaparte que la técnica del golpe de Estado es apoderarse de las comunicaciones, que eso fue lo que hicieron los bolcheviques cuando tomaron el poder en Rusia. Pero Humberto Eco decía también, si va a haber un golpe de Estado, será un golpe mediático. Esa profecía se cumplió en Venezuela. Un golpe dado a través de las ondas y meramente borrando del espacio mediático a quien era el gobernante legítimo, constitucional, soberano y democrático del país. Fíjense la pretensión. Había una doctrina desde hacía más de una década antes de que los medios de comunicación eran los nuevos actores políticos. Fíjense las dimensiones monstruosas que toma eso. Fíjense como al día siguiente aparece Napoleón Bravo diciendo gracias RCTV, gracias Canal 4 o Canal 2, y entonces otro dice gracias medios de comunicación. Y además después de eso, si usted conoce algún bolivariano, denúncielo. Es decir, ya la televisión era el órgano para las denuncias. Usualmente las dictaduras esconden la represión, no, en este caso las cámaras llegaban antes que la gente que iba a detener a los bolivarianos. Era un show mediático, era una cuestión, y todo aquello que parecía ser el poder absoluto. Hay novelas como de 1984, George Orwell, que predecían que quien tuviera los medios de comunicación iba a tener el poder absoluto, porque quien domina el presente domina el pasado, y quien domina el pasado domina el futuro. Pues no, en Venezuela eso se desmintió a través de la experiencia del 11 de abril y de la derrota del paro patronal, el lockout patronal y el consiguiente teletón mediático espantoso que intentó volvernos locos a los venezolanos
nos volvió más cuerdos, pero no curó a los escuálidos. Yo sí, igualito de locos que antes de la cosa. Esta iniciativa me parece espléndida. Libros que se pueden bajar gratuitamente, que son accesibles a todos, que se pueden trabajar también con todos los métodos de la informática. Y entonces, después de haber abusado tanto de la paciencia de ustedes hablando contra la sociedad del espectáculo y convirtiendo esta conversación en un espectáculo en sí misma, le voy a pasar la palabra a quien sí sabe de esas cosas.